Bueno, en este video vamos a ver cómo calcular un parque eólico. Sabiendo que la potencia del rotor, o la potencia que se puede obtener de la masa de aire del aerogenerador, va a ser dada por va a estar dada por esta fórmula, donde tenemos que Cp es el coeficiente de potencia, donde el coeficiente de potencia está regido por cada aerogenerador y eso está regido por el módulo de Betz. Entonces, el señor Betz, este alemán, descubrió que los aerogeneradores, dependiendo del tipo de aerogenerador, tenían una eficiencia como máxima teórica de 60%. Entonces, dependiendo de cada uno de los generadores, si son de 3 palas, 2 palas, una pala, o si son de otros, como por ejemplo los aerogeneradores, o bueno, en este caso los molinos de viento de las granjas americanas, que son usados para pozos de agua, para recolectar agua, tienen una eficiencia pues muy baja. Entonces, como podemos ver aquí en esta gráfica, tenemos que los de 3 palas alcanzan una mayor eficiencia que los otros de 2 palas y una pala. Por eso es que los aerogeneradores mayormente son de 3 palas. Tenemos que entonces el Cp está dado por esta tabla, y eso también lo da el aerogenerador en sí. Dependiendo del aerogenerador, ya el fabricante sabe cuál es el coeficiente de potencia de ese aerogenerador, o no lo da. Aquí tenemos que esta es la densidad del aire. La densidad del aire fluctúa dependiendo de la altura, de la temperatura y otros factores. El área transversal del aerogenerador y la velocidad del aire elevada a la 3 en el sitio. Para poder llevar a cabo un estudio de poner un parque eólico, lo primero que tenemos que hacer es poner una estación meteorológica, y eso tiene que estar como mínimo un año trabajando para medir las diferentes velocidades y las direcciones del viento, para saber si el emplazamiento es adecuado para poner unos tipos de aerogeneradores u otros, y si es rentable o no. Tenemos también lo que es el factor de carga. Con el factor de carga podemos determinar cada aerogenerador cuánto más o menos va a estar trabajando en horas al año, en el año. Entonces tenemos que el factor de carga va a estar dado por la energía anual generada dividido la generada en el parque eólico, dividido por la potencia del aerogenerador. La potencia nominal de ese aerogenerador, como está en kilowatts hora dividido kilowatts, pues va a dar en horas. También se puede trabajar en gigawatts hora sobre gigawatts, o en las unidades que ustedes quieran trabajarlos, pero tienen que tener en cuenta que las unidades sean exactamente las mismas para que se cancelen y quede siempre en horas. Y si queremos saber ese factor de carga en porcentaje, lo que tenemos que hacer es este factor de carga que nos dio acá, y lo dividimos por 8.760 horas, que son las horas que tiene el año, y lo multiplicamos por 100. Luego esto está en horas y esto son horas, se eliminan y esto queda en un factor de porcentaje. Otra fórmula que podemos determinar es, como les hablaba, de que uno tiene que hacer un estudio con una estación meteorológica en el sitio durante un año. Esas estaciones meteorológicas normalmente no alcanzan las alturas que tienen los aerogeneradores. Normalmente esas estaciones meteorológicas están a unos 10 metros. Puede estar a más altura o menor altura, pero normalmente se ponen a 10 metros, y lo que uno tiene que hacer es entonces extrapolar a las velocidades que estaría, por ejemplo, el aerogenerador está a 30 metros, entonces uno lo que hace es, con esta fórmula, determinar la velocidad del aerogenerador a esos 30 metros, sabiendo una velocidad determinada a 10 metros. Entonces, ¿esto qué viene siendo? La velocidad de la altura del aerogenerador a la que va a estar. Vamos a tener que es la velocidad conocida, ¿sí? A esa altura, por ejemplo, a los 10 metros, tenemos una velocidad, por decir cualquier cosa, de 8 metros por segundo. Esa es la velocidad conocida.
multiplicado por la altura del aerogenerador a la que va a estar, dividido la altura conocida, en este caso 10 metros, elevado a la alfa. Esta alfa es un coeficiente de rugosidad dependiendo del emplazamiento. Entonces, dependiendo si el tipo de terreno es liso, entonces tenemos un coeficiente entre 0.1 y 0.13. Si el terreno está moderadamente rugoso, pues va a estar entre 0.13 y 0.20. Si es rugoso, 0.20 y 0.27, y así sucesivamente de otros coeficientes. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a calcular, vamos a hacer un ejercicio para calcular este emplazamiento de un parque eólico hipotético. Entonces, con esto vamos a determinar más o menos cuáles son los aerogeneradores que podemos usar o que se pueden pedir calcular para que sean lo más eficiente en ese tipo de emplazamiento. Entonces, vamos a suponer un parque eólico compuesto de 75 aerogeneradores, tripala, de media potencia. Cada uno de ellos tiene una altura de torre de 30 metros y unas palas de 10 metros de longitud, es decir, 20 metros de diámetro. Entonces, considerando que el terreno circundante es moderadamente rugoso y la velocidad media en la torre meteorológica es de 7 metros sobre segundo, entonces hay que tener en cuenta que esto son unas velocidades medias, ya como le digo, durante el año sacan unas velocidades medias, y con esto pues ya sabemos más o menos cuánto es el promedio en el año, en este caso 7 metros sobre segundo, y es una altura de 10 metros. Ahora vamos a calcular la velocidad mínima y máxima a la altura que va a estar ubicada en el aerogenerador. ¿Por qué mínima y máxima? Porque como tenemos dos coeficientes, entonces si lo usamos esta fórmula con el coeficiente 1, pues vamos a tener una velocidad mínima, y si lo usamos con este coeficiente, pues vamos a tener una velocidad máxima. Ahora, entonces el punto B, que es calcular la potencia máxima y mínima real captada por el aerogenerador a esas velocidades, y el coeficiente de potencia de este aerogenerador es de 0.4, o sea que tiene una eficiencia del 40%. C. Se desea hacer una estimación de la energía generada al cabo del año por el conjunto de las máquinas del parque, considerando que la distribución de horas a distintas velocidades de viento es la siguiente. Entonces, con esta tabla, las velocidades y las diferentes horas que está esta velocidad. Entonces, ¿esto cómo es? Esto está diciendo que durante un año, 1279 horas, tenemos una velocidad de 6 metros sobre segundo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, con eso ya podemos calcular la fórmula de la potencia, y con eso podemos calcular, multiplicando la potencia por las horas, tenemos la energía. Y como último vamos a calcular el factor de carga en horas y en porcentaje para un aerogenerador del parque. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar las velocidades. Vamos a hallar las velocidades a una altura de 30 metros. Entonces, vamos a decir aquí que decimos que la velocidad inicial o conocida es de 7 metros sobre segundo. Vamos a multiplicarlo por la altura del aerogenerador, en este caso son 30, y lo dividimos por la altura conocida, que es 10, y esto lo elevamos al primer coeficiente, que sería 0.13. Esa sería la velocidad mínima. Y la velocidad máxima es exactamente esto mismo. Control C. Control V, pero no es a 0.13, sino a 0.20. Y aquí tenemos una velocidad mínima y una velocidad máxima. Ahora, para hallar las potencias, pues lo único que tenemos que hacer es, con la fórmula de potencia, vamos a hallar la potencia mínima a esta velocidad, con esta velocidad, y la potencia máxima con esta velocidad. Entonces la fórmula de potencia dice que, vamos a decir que va a ser igual a el CP, que nos dicen que es 0.4 por un medio, o sea 0.5 por la densidad del aire. Entonces aquí nos dicen que la densidad del aire vamos a considerarla como 1,225
por el área. Bueno, no hemos hallado el área, entonces primero tenemos que hallar el área. Entonces vamos a dejar aquí, vamos a hallar primero el área. Entonces el área de ese aerogenerador va a ser igual a, tenemos que el diámetro, el radio es de 10, o sea que es pi por r al cuadrado, que es como es una circunferencia, entonces el área va a ser pi por r cuadrado. Entonces vamos a decir pi por el radio al cuadrado, 10 al cuadrado. Listo, tenemos que el área es 314 metros cuadrados. Listo. Entonces aquí vamos a decir que vamos a multiplicarlo por el área, por la velocidad mínima a elevada a la 3. Y exactamente esto mismo, vamos a copiarlo, pero entonces vamos a dejar esta fórmula fija para que cuando yo copie y pegue no se me cambie. Y aquí ya tenemos, aquí automáticamente ya multiplicamos por este. Aquí cuando ya se pasa, esta es fija, pero esta sí ya cambia automáticamente. Y tenemos que va a ser esta sería la potencia. Esto está en watts. Esas potencias dan en watts. Las unidades de watts están dadas por, entonces tenemos que esto es sin dimensión, entonces tenemos que esto va en kilogramos metro cuadrado, entonces tenemos kilogramo dividido metro al cubo, metro al cubo. Tenemos el área que está en metros cuadrados y tenemos la velocidad al cubo, que sería metros cúbicos sobre segundos cúbicos. Entonces tenemos que metros cúbicos con metros cúbicos se va y nos quedaría kilogramo por metro cuadrado sobre segundo a la 3, que esa es la unidad de watts. Listo, teniendo esto en cuenta, entonces esto nos va a dar la potencia mínima en watts y potencia máxima en watts. También la podemos sacar en kilowatts, que lo único que tenemos que es hacer dividir entre 1000 para que nos den kilowatts, o pasar 3 unidades la coma, 1, 2, 3, y nos quedaría 40.000 o 40 kilowatts y tenemos 1, 2, 3, 51 kilowatts. Listo, ya cumplimos el A y el B. Ahora el C, entonces vamos a estimar la energía. Antes, para estimar la energía tenemos que primero hallar la potencia. Para hallar la potencia, entonces vamos a hacer la misma formulita que ya hemos hecho anteriormente. Vamos a decir igual a 0.4 por 0.5 por el área. Vamos a dejarla el área fija. Vamos a multiplicar por el área por la velocidad a la 3. Ahora ya las velocidades cambian. Aquí ya no es el promedio, sino que vamos a tener unas diferentes velocidades y vamos a multiplicar entonces por esta velocidad elevada a la 3. Listo. Entonces ahí tenemos la potencia en watts. Ahora vamos a reducir estos a 3 decimales. Vamos a trabajar con 3 decimales y vamos a decir que verifiquemos 0.4 por 0.5 por, faltó multiplicarlo por
la densidad del aire, que es 1,225. Listo. Ahora sí, volvemos a verificar. 0.4 por 0.5 por 1,225 por la velocidad al cubo, por el área. Listo, ahí está. Ahora, nos dicen aquí que el aerogenerador tiene unas velocidades de arranque y de desconexión. Los aerogeneradores, por seguridad, pues van a trabajar con unas velocidades mínimas y con unas velocidades máximas. En este rango de velocidades, el aerogenerador va a empezar a generar y va a alcanzar un pico que va a ser su potencia nominal. Ya a velocidades mínimas el aerogenerador no arranca y a velocidades máximas el aerogenerador se desconecta para evitar problemas y daños. Eso también depende mucho con las velocidades para mantener la frecuencia, para que se pueda tener la frecuencia adecuada en cada uno de los países, dependiendo si es en la Unión Europea, pues en el momento eso es 50 Hz, aquí en Colombia es 60 Hz. Bueno, entonces vamos a decir que como la velocidad de arranque es en 6 metros, entonces la energía generada va a ser a una velocidad de 1 metro es 0, de 2 metros es 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0 y 6 en 6 ya empieza a generar. Y también dice que la desconexión es en 14, o sea que 14 va a ser 0, 15 0 y 16 0. Ahora vamos entonces a hacer estas de aquí. Entonces, ¿qué sería? Energía es potencia por unidad de tiempo. En este caso, la potencia por las horas anuales. Esto vamos a bajarlo y obtenemos esto en watts. Ahora, ¿cómo sacamos en kilowatts? Pues entonces es esto y lo dividimos entre 1000. Así nos queda en kilowatts. Tener esto en cuenta porque esto también lo pueden ustedes pasar si quieren a megawatts o a gigawatts, porque estos son valores ya cada vez van a dar mucho más grandes. Ahora, esto va a ser 0 y 0. Listo. Ahora, la energía total en el parque, esta es la energía total de un aerogenerador. Entonces vamos a decir que es la autosuma de esto de acá. Vamos a obtener que esto va a dar en watts. También lo pueden, como les digo, los pueden pasar a megawatts o a gigawatts. Si lo pasan a megawatts, pues lo vuelven a dividir entre 1000, y si lo pasan a gigawatts, lo vuelven a pasar otra vez entre 1000. En este caso nos quedaría un 253 megawatts o 123.25 gigawatts de un aerogenerador. Ahora, la energía total, vamos a decir aquí, la energía total del parque, energía total del parque, entonces la total del parque en kilowatts hora, pues va a ser igual a esto multiplicado por el número de aerogeneradores, que son 75. Vamos a tener 19 gigawatts de generación anual en este parque con los 75 aerogeneradores. Entonces ahora vamos a hallar el factor de carga. Entonces el factor de carga dijimos que era energía anual sobre potencia del aerogenerador en kilowatts sobre kilowatts. Tenemos que tener las mismas unidades. Entonces la energía anual generada por el aerogenerador, no la del parque, sino el aerogenerador, es esta, y la dividimos entre la energía nominal del aerogenerador. Entonces, ¿cuál sería la potencia nominal del aerogenerador? Pues va a ser la máxima
en la desconexión, o sea, en este caso, esta de aquí. Esta, si la ponemos bueno, si la ponemos con, vamos a ponerle listo. Hay que, ¿qué es lo que está pasando? Ahí está mal. ¿Por qué? Porque dijimos que esto tiene que estar en kilowatts sobre kilowatts hora, kilowatts hora sobre kilowatts. Y aquí lo tenemos en watts. Entonces, para pasar esto a kilowatts, entonces lo que tenemos que hacer es dividir. Vamos a dividir esto, lo vamos a dividir entre 1000. Entonces así ya nos queda ese valor en kilowatts. Kilowatts hora sobre kilowatts, y aquí tenemos un valor en horas, o sea, 1501 horas que va a estar trabajando este aerogenerador a plena marcha, o sea, con la potencia nominal. Ahora, el factor de carga en porcentaje, entonces vamos a tener que esto va a ser igual a ese que acabamos de hallar y lo dimos entre las 8760 horas que tiene el año y lo multiplicamos por 100. Ahora, entonces esto va a dar en porcentaje. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el 17,1% del año él va a estar trabajando a plena carga, solo el 17%. Entonces, con esto, entonces ya podemos decir que necesitamos un aerogenerador de podemos dividir esto entre 1000. Entonces es un aerogenerador de 169 kilowatts. Con un aerogenerador de 169, pues nuevamente creo que no hay uno de 169, no sé, comercialmente, entonces ya tocaría mirar el siguiente para comprar ese aerogenerador. Y ya con esto, entonces si tenemos 175 aerogeneradores de 169 o mayores, ya podemos obtener una captación en ese parque anuales de 19 gigavatios. Listo, con esto terminamos. Cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier duda, me dicen en los comentarios.